El periodismo, como decía García Márquez, se aprendía en las redacciones o en el boliche de enfrente cuando terminábamos, íbamos a comer o a tomar y nuestros jefes y los periodistas más veteranos contaban anécdotas. Seguimos siendo un país atípico. Alguien dijo una vez que existen 4 tipos de países en el mundo, ¿no? Los desarrollados, los subdesarrollados, Japón, que en ese momento era excepcional después de una guerra. Y en mayo de 1976, al año siguiente, bueno, fui secuestrado por un grupo de civil, digamos, tuve el privilegio, entre comillas, de ir a la cárcel, ¿no? Porque podía haber ido a los denominados centros clandestinos de detención, de ahí no se volvía más. He publicado un libro, ya en la editorial Contexto del Chaco me ha publicado un libro que justamente se refiere a esta etapa de mi vida, ¿no? del que tuve que estar en la cárcel, en la época de la dictadura militar. Sí, conforme, con sus más, con sus menos, pero he, digamos, practicado el oficio de periodismo dando lo mejor de mí, de lo que puedo dar. Siempre los maestros de uno fueron aquellos primeros, los que te enseñaron a dar los primeros pasos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, tengo que volver al Chaco, donde, por ejemplo, este hombre que me decía, esto no es literatura. Luis, ¿qué espacio ocupa el periodismo en tu vida o qué papel cumplió el periodismo en tu vida? Bueno, prácticamente ocupó, diría, casi todo el curso de mi vida, porque desde muy joven, desde muy pibe, empecé en el periodismo en mi ciudad natal, Resistencia, Chaco. A los 19 años ingresé a un diario que recién se fundaba, se llamaba Crisol, un diario que tuvo una vida bastante breve, pero bueno, ahí hice mis primeras armas. En esos años, estamos hablando de 1975, así que vayan calculando nomás en su casa cuántos años ya han pasado, yo no lo voy a decir. El periodismo, como decía García Márquez, se aprendía en las redacciones o en el boliche de enfrente cuando terminábamos, íbamos a comer o a tomar y nuestros jefes y los periodistas más veteranos contaban anécdotas. Y era la época del periodismo bohemio. Digamos. Claro, y los jóvenes aprendíamos ahí, ¿no? En las redacciones y en las charlas de café y en las comidas. No había ni carrera de periodismo en esos tiempos aquí, por lo menos, ¿no? Creo que existía la Facultad de Periodismo de La Plata y la de Córdoba, me parece. Pero bueno, esa fue mi escuela. Después sí, más adelante hice la licenciatura aquí en la Universidad de la Cuenca del Plata, que no la concluí, pero bueno, hice varios años. Pero la hice como para consolidar conocimientos que ya tenía en la práctica, ¿no? Así que, bueno, desde esos 19 años hasta febrero de este año hice periodismo. Digo febrero porque fue el mes que me jubilé en el último trabajo que tuve. ¿Y cómo te picó el bichito de hacer periodismo? ¿Hubo alguna herencia o fue curiosidad, fue algo innato en vos? Mira, una razón muy simple. Yo necesitaba trabajar, ¿eh? En mi casa no había una situación económica buena, más bien era bastante difícil, y entonces yo, con 19 años, ya digamos que mis padres no me podían bancar demasiado, más que uno es joven, quiere salir, y bueno, tenía que agradecer que tenía un techo, una cama, y no más que eso. Entonces, bueno, yo tengo que trabajar, tengo que tener mis propios recursos. Y la verdad es que salí a buscar trabajo, pero de hecho intenté primero entrar en el Estado, que es lo que siempre se estila en nuestras provincias. Pero alguien me dijo, che, se está por fundar un diario, ¿por qué no vas a probar suerte?
Y la verdad que a mí me gustaba escribir, pero no escribir crónicas periodísticas, escribir, qué sé yo, poesía, cuentos, cosas así, pequeñas obras de teatro, porque mis padres se dedicaban al teatro, eran bastante bohemios también, ¿no? Por eso los problemas económicos. Y entonces, mira, qué bueno. Entonces me fui, afortunadamente quien iba a ser la jefa de redacción era, digamos, conocida mía y de mis padres, así que supongo que eso habrá ayudado. Me dijo, bueno, te vamos a tomar una prueba. Y así que empecé ahí, o sea, un poco por necesidad, claro, necesidad material, pero también por el hecho de que, bueno, a mí me gusta escribir. Acá voy a escribir y encima me van a pagar por escribir. Mejor imposible. Bingo. Y se terminó siendo pasión. Por supuesto, cuando uno se va metiendo en este mundo, bueno, vos lo sabés mejor que yo, que estás en esto, me estás superando, ya me parece en la antigüedad, porque vos seguís. Obviamente que se convierte en una forma de vida, porque uno en el trabajo que le toca en suerte tiene un horario, ¿no es cierto?, de cumplir, claro, sus 8 o sus 6 horas en el caso de los periodistas, a veces un poco más, pero en realidad nunca uno está 6 horas haciendo de periodista, está las 24 horas del día. claro. Es decir, en el horario formal y fuera del horario siempre la cabeza te está dando vueltas sobre lo que hiciste, lo que queda pendiente por hacer. Es decir, esto te ocupa realmente todo tu tiempo, ¿no? Claro. Luis, a ver, yo te recuerdo como un agudo analista político. Hoy si ves la Argentina, ¿cómo la analizás? Así en 2 frases. Bueno. Porque una cosa era hacer los análisis del 80, el 90, claro, y otro hoy. Seguimos siendo un país atípico. Alguien dijo una vez que existen 4 tipos de países en el mundo, ¿no? Los desarrollados, los subdesarrollados, Japón, que en ese momento era excepcional después de una guerra, y Argentina. Es decir, como que era difícil encuadrar a la Argentina en el contexto mundial, ¿no? Tenía una atipicidad tan fuerte, digamos, que lo hacía un país muy difícil de entender. Un país que por su extensión debería ser una potencia mundial, y sin embargo es un país subdesarrollado. Y después, dentro de este momento actual, dentro de la historia, de la propia historia política argentina, estamos siendo contemporáneos de un fenómeno único en esa historia, que es esta política dividida en 3, ¿no? En tercios, como claro, dijo alguien, porque siempre hemos sido bipolares, ¿no? Unitarios, federales, conservadores, radicales, peronistas, antiperonistas, demócratas, dictatoriales. Siempre los argentinos oscilamos, tenemos que elegir entre 2. Claro. Y ahora aparecen 3 actores, ¿no? Que es toda una novedad y por lo tanto hace muy interesante poder observar como periodista y vivirlo como ciudadano. Luis, transitaste por muchos medios, casi siempre escrito. Casi siempre escrito. No tuviste mucha experiencia, digamos, en otro tipo de medios. ¿Por qué claro. eso? ¿Fue porque no se te dio o porque sos un apasionado de lo escrito? Yo soy un apasionado de lo escrito, lo cual no significa que no haya hecho también incursionado, sobre todo en periodismo de radio. Mi única experiencia televisiva fue por culpa tuya, porque vos me invitaste a un canal que creo que era Cablevisión Corriente, que necesitaban un comentarista y vos me dijiste, vení. Y ahí fue la única experiencia breve, así fue de tu mano. Pero el resto del tiempo, permanentemente en diarios, por supuesto, empecé en Crisol, después hice 12 años, estuve en el diario Época, después en el diario de Corrientes y terminé en el diario El Libertador. Ahí también estuve en la época fundacional de ese diario, hasta mi jubilación. Y radio fui haciendo eventualmente. En el 2000, por ejemplo, me invitó Natalio Aide a integrar su equipo de Radio Mañana y después de Buenas Tardes País. Empecé primero más temprano con Desayuno, con Carlos Simón, después vino el programa de Daniel Toledo, y después con una productora
con la que hacíamos algunos programas en otras emisoras, por ejemplo en Radio Corrientes, y en otras FM también, La Red, me acuerdo, y 2 o 3 más. Pero estos, como vos decís, no fueron trabajos permanentes. No te enganchó mucho. Y que yo me haya consolidado ahí en el periodismo radial. No era propiamente lo mío, ¿no? Lo mío siempre fue escribir, ¿no? Cosa que sigo haciendo actualmente, pero ya no en el género periodístico, sino en otros géneros literarios. Claro. Tuviste también una experiencia difícil, digamos, porque fuiste periodista en la dictadura y no te salió gratis, digamos. Claro. En realidad fue muy breve mi experiencia porque te decíamos, comencé a trabajar en 1975 y en mayo de 1976, al año siguiente, bueno, fui secuestrado por un grupo de civil, digamos, y bueno, tuve el privilegio, entre comillas, de ir a la cárcel, ¿no? Porque podía haber ido a los denominados centros clandestinos, claro, de detención, de ahí no se volvía más. En cambio, al estar en una cárcel, la cárcel, por más fea que suene la palabra y que sea la realidad de una cárcel, no deja de ser una institución que ya existía y que existe, es el Servicio Penitenciario Federal, no sé, es una institución. Entonces uno está ahí, figura en una planilla, en tal celda, y bueno, está. Claro. Está preso, pero está, ¿no? En los otros lugares clandestinos uno no está. No está y la mayoría no han dejado de estar para siempre. La mayoría no han vuelto. Claro, han de estar. Luis, ¿y cuál fue lo que de qué fue lo que se te acusó en ese momento? ¿De ejercer el periodismo? No, sí, algo de lo que escribía por ahí me preguntaban a ver por qué escribía eso, pero no era eso el eje, evidentemente. Yo tuve una militancia juvenil, adolescente, ¿no? Porque entre los 15 y los 17 años milité en un partido revolucionario, pero, insisto, en el año 1974 ya me alejé, digamos, de esa militancia y empecé en esto de buscar trabajo, hacer otras actividades, y 2 años después me detienen por lo que yo había hecho hasta ese año 74, esos 2 años, que era una militancia juvenil. Yo iba al colegio secundario, imagínate, yo podría haber sido uno de los protagonistas de la Noche de los Lápices, en todo caso, ¿no? O sea, una militancia a nivel de estudiantil, nada más. Pero era un poco también, eran tiempos de castigarte o de verte sospechoso por las dudas. También, sí, existía eso. Pero bueno, en mi caso, sí, efectivamente la militancia esa se comprobó, pero bueno, yo no maté a nadie, ni usé un arma nunca, qué sé yo, pero el partido que yo estaba, a la agrupación juvenil, tenía una vinculación con una organización revolucionaria que había hecho la lucha armada, entonces por eso la sospecha. Era yo sospechoso, ¿no? Pero bueno, como no se me comprobó ningún hecho, acontecimiento grave, porque pude sobrevivir, supongo, ¿no? Claro, seguro. ¿Cómo ves hoy que ya dejaste el fragor de un cierre de redacción, del correr todos los días detrás de la noticia, del estar organizando el diario? ¿Cómo ves el periodismo? La verdad que, claro, yo recuerdo, lo voy a ilustrar con una anécdota de esos primeros años que te comentaba, cuando yo me fui a probarme en ese diario que se fundaba a mis 19 años, yo fui con una carpeta con cosas que yo escribía, cuentos, ¿no? O sea, como para demostrar, bueno, yo hago una prosa, que claro, me parecía que era lo más parecido a la escritura periodística. Y el colega que me recibió, yo le mostré lo que escribía, entonces él echó una ojeada y enseguida dejó de lado eso y me dijo: el periodismo no es literatura, ¿no? Y a mí eso me quedó para toda la vida, esa, ¿no? Entonces ahí me dijo: en literatura uno usa mucho los adjetivos. La poesía, sin adjetivos no existiría, claro, ni la novela, ni ningún género literario, ¿no? Es la flor innata de la literatura, la adjetivación, lo bello, lo feo,
lo lindo. En periodismo dice, prácticamente no se usan adjetivos, porque esa era la escuela de las agencias internacionales de noticias, ¿no? Exacto. Desadjetivar la información para que sea objetiva, para ganar en objetividad. Claro. Bueno, eso me pareció el ABC del periodismo a mí y lo ejercí con esa escuela. Ahora yo veo un periodismo demasiado opinólogo. La opinión siempre existió en el periodismo, pero en nuestros tiempos era la columna de opinión. Claro. El resto del diario era sin adjetivos. Información pura. Después había una página que era una columna de opinión, donde todos sabían, bueno, ahí sí se opina. Ahora, todo el periodismo es opinión. Entonces, detrás de ese cúmulo, de esa nube de opinión, uno pierde la información objetiva. Me parece que el periodismo ha perdido esa información objetiva por el hecho de que entiendo que, por lo menos en mis tiempos, o antes tal vez, existía la empresa periodística. Una persona que decía, bueno, mi rubro comercial o empresario va a ser el periodismo. Y hacía eso. Hoy tenemos, en realidad, grupos económicos múltiples, de múltiples rubros. Uno de ellos es el periodismo, claro, pero no es el único. Pero el tentáculo que se dedica al periodismo tiene que coordinarse con los otros tentáculos. Claro, y muchas veces el medio sirve de protección a los otros, claro, a los otros tentáculos. Y de negocio. Entonces la información empieza a acomodarse a esos intereses en vez de ser un servicio social a la comunidad, ¿no? Es decir, entramos en esos tropezones que, bueno, esto se ha analizado mucho, me imagino que ustedes, vos con tus colegas lo verán, lo analizarán, y bueno, siempre tratamos de no perder esa bandera del periodismo objetivo, pero veo que cada vez cuesta más. Y vos a lo largo de tu carrera, ¿pudiste, aunque sea en gran parte o en alguna parte, practicar ese periodismo objetivo? Sí, lo pude hacer en mis primeros años, e incluso cuando comenzamos a hacer una columna de opinión, yo me acuerdo que el primer panorama semanal que yo escribí fue en época que en realidad teníamos un administrador, una especie de gerente, creo que se llamaba Julio Blanco. Exacto. Y me acuerdo, otra vez te voy a citar a vos, gringo, porque es que compartimos muchos años de trabajo en la redacción del diario Época. A Gustavo Gede y a mí, y nos dijo, ustedes, ¿cómo puede ser que no haya un panorama político en la prensa correntina? Porque no había realmente un panorama político. No. No había un Ricardo Keisbaum, qué sé yo, por citar, digamos, en Corrientes. Y entonces, bueno, primero lo hicimos en conjunto, después, bueno, vos estabas muy absorbido por tus responsabilidades en el diario, mío no te queda tiempo. Gustavo Adolfo Ojeda, Ojedita para los amigos, lo conocemos, es medio así, delirante. Anda remoloneando, es imposible disciplinarlo y sentarlo frente a una máquina, por ahí viene, escribe, por ahí desaparece. Y te tocó cargar Me tocó cargar esa mochila porque bueno, yo siempre estaba ahí. Pero en esos tiempos yo hacía, si bien en una columna de opinión, yo siempre traté de usar la opinión en forma equilibrada. No hacer un panfleto a favor de esto, en contra de esto, sino tratar de ser lo más equilibrada posible, que realmente sea un servicio de comprender la realidad, no de propagandizar a nadie. Y la verdad que en esos primeros tiempos, por lo menos en la época, Julio Blanco me dejaba hacer eso. Después lo continué un tiempo también en el diario El Libertador, pero poco a poco yo veía que me sugerían algunos párrafos que no vayan o por ahí que agregue tales cosas que yo no coincidía demasiado, hasta que decidí dejar de hacerlo, ¿no? Claro, porque de última lo que iba a ir era tu firma. Claro, y era mi firma, y por ahí aparecían cosas que yo no coincidían y estaba en mi nombre, entonces prescindí de seguir haciendo esa columna de opinión, aunque, digamos, siempre seguí opinando, sobre todo en radio. Me acuerdo que Natalia Baide justamente me convocó por eso.
para que yo... Por el equilibrio. Para que tenga una columna de opinión. Al final del programa, después de varias entrevistas, todo lo que pasaba en el programa, que era muy visto, muy escuchado, mejor dicho. Sí, sí, sí. Me acuerdo que Natalio decía, y ahora la columna de Luis Alarcón, decían la manera de hablar. La manera de expresarse que tenía. Pero volviendo a tu pregunta, sí, la verdad que es un tanto difícil. Bueno, uno obviamente si tiene que opinar, obviamente que tiene que hacerlo más que como uno piensa personalmente, obviamente que tiene que respetar la línea editorial de la empresa periodística en el que está, ¿no? Seguro. Y a veces uno puede coincidir o no con esa línea editorial. Eso para el periodismo de hoy es un gran condicionante. Claro. Gigantesco. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, hay profesionales que lo hacen muy bien, ¿no? Lo hacen excelente, muy buena pluma. A veces la pluma, la literatura, o decir cosas entre líneas, la sutileza, claro, ayuda también dentro de ese difícil panorama. Seguro. Se puede ir sorteando, ¿no? Pero cuesta bastante. ¿Y hoy qué es la vida del periodista Luis Alarcón jubilado? Bueno, te decía, sigo con el ejercicio de escribir. He publicado un libro, ya en la editorial Contexto del Chaco me ha publicado un libro que justamente se refiere a esta etapa de mi vida, ¿no? Del que tuve que estar en la cárcel, en la época de la dictadura militar. O sea que gira es un texto más bien autobiográfico, con un formato de novela, pero sería el género de novela de no ficción, ¿no? Como hizo Truman Capote con La Sangre Fría, o nuestro Rodolfo Walsh con Operación Masacre. Bueno, salvando la distancia con esos monstruos del periodismo y la literatura, esa sería la definición, la corriente literaria en que se escribe este libro, que se llama Los años del eclipse. Y ahora sigo escribiendo ya novelas de ficción y he logrado que ahora durante octubre, si Dios quiere, si todo va bien, me va a publicar mi segundo libro ya, una editorial de España. Porque yo suelo mandar manuscritos a los concursos, concursos que se realizan. Muchos de ellos se realizan en España. Y en uno de esos concursos, si bien no gané el primer premio, pero la editorial, porque los concursos generalmente se organizan con una institución que promueve, puede ser un municipio, un ministerio de cultura, y asociada con una editorial que es la que va a publicar el libro premiado. Claro. Pero en muchos concursos, en una de las cláusulas, señala que las editoriales se reservan el derecho de algunos manuscritos no premiados, por X razones, pero pueden ser de interés para la editorial ya como un libro, como texto, digamos, como manuscritos en sí mismos. Y esto es lo que pasó en este caso. Yo mandé un concurso a un certamen que lo organizaba el municipio de Ceuta. El municipio de Ceuta es un municipio de España, sí. Pero es una ciudad que está en África. Es un enclave. Es un enclave que está en África. Y bueno, mandé a ese concurso y una editorial que no es una editorial muy conocida, es una editorial más bien pequeña que está dando sus primeros pasos, que se llama Avant. Bueno, fue la que se interesó en mi manuscrito y me llamó, me mandó un mensaje y me dijo si yo estaba interesado en que lo publicaran. Le dije que sí, por supuesto, porque en realidad lo que a mí me interesa es que se publique el libro. Si yo mando a concurso con la idea de poder ser publicado, nada más. O sea que en definitiva ahora después de jubilado volviste un poco a tus 19 años. Exactamente. Fue como hacer un ciclo y volver al punto de partida. Volviste al punto de partida, pero ahora a escribir para vos. Claro, ahora lo escribo para mí. Y bueno, y además, ¿qué otras actividades? Bueno, el teatro, que también es como volver a un punto de partida. Porque yo te decía, tus viejos. Mis viejos, tengo 2 hermanos, un varón y una mujer,
que también se dedicaron al teatro. Es decir, mi familia se dedicó a esa actividad toda su vida, y yo fui el único que salió de ese oficio y me dediqué al periodismo, ¿no? Y ahora, que dispongo ya de tiempo, es como volver, como ese ADN, digamos, Claro, del arte, del teatro, afloró una vez más en mí, y bueno, ahora justamente la semana pasada, bueno, ya hicimos 2 representaciones de una obra que yo estoy haciendo con un amigo, que se llama El acompañamiento, la obra de Carlos Gorostiza. La estrenamos en la Sala Mariño, ya hicimos 2 funciones. Y ahora el próximo 19 de octubre, ya pasó un chivito, aprovecho tu espacio, en Resistencia, en el Centro Cultural Guido Miranda, que es el Teatro Guido Miranda, es como decir el Vera en Corrientes, ¿no? Sí, sí, sí. Así que ahí, el 19 de octubre, hacemos una tercera función, ya sería, del acompañamiento de Carlos Gorostiza. ¿Conforme con lo que viviste a lo largo de tu carrera? Sí, sí, conforme, con sus más, con sus menos, pero he, digamos, practicado el oficio de periodismo dando lo mejor de mí, de lo que puedo dar, pasando por distintos géneros. Yo hice periodismo de menos deportes, hice policiales, hice cultura, y claro, la mayoría de la gente que todavía piensa que sigue trabajando me identifica más con el periodismo político, que es lo que hice prácticamente en los últimos años, prácticamente Tal vez te inclinaste más al político. Claro, dije, no tanto por propia inclinación, ¿no? Porque a mí también me gusta el periodismo cultural, claro, pero te fue llevando un poco. Pero en el diario me dijeron, no, vos haces política, listo, lo otro olvídate. Y bueno, claro, la orden no se discute del director o el jefe o el dueño del diario. Y aparte muchas veces también el mismo devenir de las cosas te va llevando a eso. Claro, una vez que vos estás en el medio ya es como un círculo, ¿no? Ya conocés a las personas, los personajes. Yo, qué sé, levanto un teléfono y ya hablo con el diputado, con el ministro, con el gobernador, si ya me conocen. Entonces uno ya hace ese mundo, ¿sí? Porque si vos estás fuera de ese mundo te hace más difícil, ¿no? Seguro. Luis, trabajaste junto a grandes periodistas. ¿Cuáles te dejaron alguna enseñanza o muchas enseñanzas? ¿Cuáles fueron por ahí espejos cuando vos eras más joven y estabas empezando a andar en esto? Por supuesto, siempre los maestros de uno fueron aquellos primeros, los que te enseñaron a dar los primeros pasos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, tengo que volver al Chaco, donde, por ejemplo, este hombre que me decía, esto no es literatura, por ejemplo, bueno, la memoria es uno de los problemas de la jubilación y de los años. José Vázquez Gualtieri, ahora se me iluminó de golpe el nombre. José Vázquez Gualtieri, que era un periodista múltiple, porque era de diario, de televisión, en el viejo Canal 9, y también de radio, en la LT5, Radio Chaco, que era en ese momento. Eduardo López también, otro que me ayudó a los primeros pasos, Adolfina Mondín, que fue mi jefe de redacción en Crisol. Y después, cruzando Corrientes, cuando me vine a vivir aquí, bueno, mi primer director periodístico en el diario Época, Carlos Buratti, y mi jefe de redacción, Hugo Celada. Esos fueron los maestros correntinos. Así que bueno, con los conceptos, con las armas que ellos me dieron, hice después ya mi propia carrera, ¿no? Que en el caso de Buratti y de Celada fueron, digamos, los maestros de una enorme generación de periodistas. Claro, ¿qué te parece? Sumémoslo a Carlos Gelmi del Litoral ahí. Por supuesto, yo no trabajé con él, claro, pero obvio. Me acuerdo que tenía una relación, en aquellos tiempos la información nacional e internacional venía a través de las teletipos, ¿no? Recordarás, ¿no? Y solía ocurrir a veces que la teletipo se descomponía por una razón y nos quedamos. Entonces yo tenía que ir al diario El Litoral y nos prestaban, porque a veces a ellos les pasaba lo mismo. Entonces nos prestábamos los cables, ¿no? Mutuamente. Por ahí nos prestábamos fotos, también van a esa solidaridad a veces que se da, a veces entre los propios periodistas, a veces ni siquiera las empresas se enteraban, pero así nos cubríamos las espaldas unos a otros. Y ahí fui conociendo a Gelmi, por ejemplo, porque me iba al Litoral y un gran maestro de periodista y maestro de la vida también, ¿no? Seguro.
Luis, gracias por haber venido, ¿no? Muchas gracias por tu invitación. Yo siempre te digo gringo, al final tu nombre de pila, Alfredo Zacarías. Bueno, felicitaciones por el programa y bueno, me alegra volver a verte después de tanto tiempo, muchos años. Así es. Gracias. Un gusto.